of my hands, she sounds asleep, and he's sweeter now than the wildest dream could have seen him. And I watch him sleeping away, though I know I began to hurt and know. There's no way to the lens. There's no way to the lens. To find him again, upon this my dreams are depending. Through the dark, I sense the pounding of his heart next to mine. He's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunted. There's no way to the lens. Do you know what it means to love you? There's no way to the lens. Do you know what it means to love you? There's no way to the lens. Do you know what it means to love you? If I should stay, I will only leave your way.
Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias en materia civil y familiar. Hoy es el último día con la conferencia del doctor Manuel de Jesús. Mañana estará en conmemoración del Día del Abogado la conferencia magistral Independencia Judicial en los Tribunales Locales con el doctor Juan Luis González Alcántara Carranca, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente de la primera sala, donde estará dando unas palabras el magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios y también acompañando el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas. Y también comentarles para aquellos que no pudieron registrarse el día lunes, mañana estaremos abriendo el registro 1 hora al finalizar nuestro evento en línea. Agradecemos todos por seguirnos en estas transmisiones que empezaron el lunes y hoy culminan este ciclo de conferencias en materia civil y familiar. Y pues bueno, me toca presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, de quien en un momento les voy a leer su currícula, quien actualmente realiza una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia, Italia, bajo la dirección y tutela del profesor Luca Massetti, doctor en Derecho Público, doctorando en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, máster en Derecho Medioambiental y Sostenibilidad por la Universidad de Castilla-La Mancha, maestro en Derecho Fiscal y Ambientales y en Protocolo, Negociación y Relaciones Internacionales por la Escuela Jacobea de Posgrado, maestro en Educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, Italia, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla, director general del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, coordinador de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos, miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, miembro honorario de la Asociación Argentina, Brasileña, Colombiana, Panameña y Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional y de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, colaborador honorario del Centro de Estudios de Venezuela, profesor honorífico de la Facultad de Derecho de las Universidades e Instituciones Nacionales y Extranjeras, cuenta con diversas publicaciones en revistas y libros, es columnista en el periódico El Diario de Chiapas y aspirante a corredor público. Los dejo con el doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, director general del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta última conferencia organizada por el Instituto de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
sirvan mis primeras palabras para externar mi reconocimiento a la labor que se viene realizando en temas de capacitación y actualización jurídica, no solamente dentro del seno del Poder Judicial, sino hacia toda la comunidad jurídica. Qué mejor manera de celebrar este Día de las Abogadas y los Abogados que capacitándonos, que compartiendo ideas, opiniones en torno a estos dos grandes temas que han definido, por un lado el tema civil y por otro lado el tema familiar. Satisfecho lo anterior, vamos a iniciar la plática que tenemos programada, de tal forma que en los próximos minutos vamos a desarrollar algunos aspectos vinculados con esta constitucionalización del derecho civil y del derecho familiar, no sin antes hacer alusión a un aspecto más general, que es la constitucionalización del ordenamiento o del sistema jurídico, siguiendo para ello la referencia de Riccardo Guastini, este jurista italiano. Para llegar a este primer punto, vamos a partir de esta teoría del ordenamiento del sistema jurídico. Recuerden que un sistema es un conjunto de elementos, de tal manera que cuando hablamos de un sistema jurídico u ordenamiento jurídico, estamos haciendo alusión a un conjunto de normas que van a encontrarse entrelazadas, que van a interactuar entre ellas. Y a partir de esto podemos identificar algunos criterios, algunas características que van a hacer particular precisamente este sistema jurídico. Como ven ustedes, partimos de tres escenarios. Por un lado, la coherencia, por otro lado, la consistencia y finalmente la plenitud. Cuando hablamos de la coherencia, nos vamos a referir al hecho de que todas estas normas que integran un sistema jurídico van a encontrarse encaminadas hacia un mismo sentido, hacia un principio o hacia una constelación de principios. Si nos centramos en la segunda característica, en la consistencia, vamos a hacer alusión al hecho de que debe existir compatibilidad normativa. La incompatibilidad, lo que conocemos como las antinomias, pues es cierto que se presentan dentro de los sistemas jurídicos, pero tenemos mecanismos para resolver estos conflictos normativos. A partir de ello, podemos hablar en primera instancia de una tipología de esas antinomias, cuando hablamos de antinomias totales totales, parciales totales o bien parciales parciales, dependiendo ya del ámbito que permita o no permita la coincidencia, la compatibilidad entre estas normas. Y cuando nos referimos a los criterios que nos permiten resolver esos conflictos normativos, pues vamos a hablar del criterio jerárquico, del criterio de especialidad y del criterio de temporalidad. Cuando hablamos del criterio jerárquico, lo podemos sintetizar con la referencia de que la ley superior se aplica sobre la ley inferior. Cuando hablamos del criterio de temporalidad, la ley posterior deroga a la ley anterior. Cuando hablamos del criterio de especialidad, la ley especial se aplica sobre la ley general. Sin embargo, en muchos casos, estos criterios no son suficientes para resolver ese conflicto normativo y se dice que estamos en ese momento ante una antinomia de segundo nivel. Y es en este escenario en el que tenemos que confrontar ya los criterios anteriormente referidos. Vamos a encontrar el criterio jerárquico contra el criterio de especialidad o bien contra el criterio de temporalidad y finalmente el criterio de temporalidad con el de especialidad. Cuando hablamos de la plenitud como última característica del sistema de ordenamiento jurídico, nos lleva a una mención en el sentido de que el sistema comprende todas las posibilidades que se pueden presentar, lo cual, pues obviamente sabemos, no es posible en esos términos, sino que se ve satisfecho a partir de esa atribución de sentido que realizamos, que no es más que la interpretación, de tal manera que ante esa imposibilidad
de prever todos los supuestos posibles, pues nos vamos a encontrar con unas figuras que identificamos como lagunas, que pueden ser de diferente naturaleza: lagunas normativas, lagunas axiológicas, lagunas técnicas, lagunas institucionales. Y todo ello, decíamos, se va a ver colmado a partir de esa atribución de sentido, de esa interpretación que vamos a realizar. También bajo esta referencia de la teoría del sistema u ordenamiento jurídico, podemos analizarlo desde dos aristas o perspectivas. Por un lado, una visión sincrónica que va a ubicar a este sistema u ordenamiento jurídico bajo una visión estática, como si fuera una fotografía simplemente, o bien, cuando hablamos de la perspectiva diacrónica o dinámica, podemos asemejarlo a una película. Es decir, vamos a ver de momento a momento, vamos a ver cuándo se incorpora una norma a ese sistema jurídico, cuándo se expulsa, cuándo se modifica o se sustituye. Tenemos además lo relativo a los criterios de identificación de los sistemas jurídicos. Por un lado, el carácter normativo. Eso nos va a llevar al hecho de que siempre deben existir normas para que sea un sistema jurídico, por lo menos una, se dice incluso, pero deben estar presentes. Estas, a su vez, deben tener un carácter coactivo también en al menos una de ellas, lo que implica la existencia de una sanción, esto principalmente visto ante el incumplimiento de lo que se establece, partiendo de que generalmente hablamos de normas de carácter prescriptivo, que permiten, que obligan, que prohíben, sin dejar de lado que hay también toda una tipología normativa. No solamente hablamos de normas prescriptivas, sino que podemos hablar de normas de diferente naturaleza, normas ideales, normas definitorias o conceptuales, por mencionar solamente algunos ejemplos. Y finalmente tenemos lo relativo al carácter institucional. Esto nos va a llevar precisamente a la aplicación como tal de esas normas, pero no solamente a la aplicación, tenemos que irnos incluso a la propia formación o en su caso modificación de las normas. El hecho de que exista un procedimiento previamente establecido para su configuración, que identifiquemos a un órgano u órganos que están encargados de llevar a cabo este procedimiento, y finalmente, como mencionaba, lo relativo a su aplicación también por órganos que están previamente establecidos. Todo ello converge en esta unidad del sistema ordenamiento jurídico que pues puede ser analizada desde diferentes perspectivas también en función de la visión que se tenga, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el caso de Hans Kelsen aludía a una norma fundante básica. En el caso de Herbert Hart hablaba de una regla de reconocimiento, y finalmente el propio Guastini habla simplemente de la Constitución. Agotado este primer punto, que es prácticamente el preámbulo para poder entrar a lo que identificamos como la constitucionalización del ordenamiento del sistema jurídico, podemos partir ya en este segundo bloque de los diversos significados que tiene el término constitucionalización del sistema jurídico. En primer lugar, podemos hablar simple y llanamente de la incorporación de una primera constitución escrita en un sistema que antes carecía de una de esta naturaleza. Sin embargo, este sentido no nos interesa, digamos, en este momento, queda simplemente como una referencia. El segundo escenario nos va a llevar a un proceso histórico-cultural que va a generar todo un cambio, una transformación que versa sobre esta relación jurídica que media entre quienes detentan el poder político y aquellos que se encuentran sometidos a dicho poder. Un escenario que dista del primer sentido porque no necesariamente alude a una constitución escrita, como veremos incluso en el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, ¿no? En estos escenarios que no convergen bajo el punto señalado. Y finalmente, en el sentido en el que nos vamos a centrar en esta plática, es aquel que concibe a esta constitucionalización del sistema u ordenamiento jurídico como un proceso de transformación
de un sistema que resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales. Dice Ricardo Guastini que la constitucionalización del sistema de ordenamiento jurídico se va a caracterizar precisamente por una constitución que es extremadamente pervasiva, es decir, que se distribuye, que se propaga por todos lados, que es invasora, que es desbordante, que atraviesa prácticamente todas las disciplinas, todas las aristas que comprende el derecho. A partir de esto, vamos a distinguir un ordenamiento jurídico constitucionalizado de uno que no ha sido constitucionalizado. En este último caso, simplemente se va a hacer alusión a dos escenarios dentro del ámbito constitucional. Por un lado, lo relativo a estos aspectos fundamentales de la organización del Estado, y aquí me refiero a esos poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, la forma en que interactúan entre ellos, y por otro lado, ese entramado de derechos que se reconocen a los ciudadanos. Esto en relación o en contraposición con los poderes públicos. Pero simplemente se queda la visión en esos dos escenarios, mientras que cuando hablamos de un sistema u ordenamiento jurídico constitucionalizado, todo espacio de la vida social, de la vida política, se va a ver precisamente impregnado por este carácter constitucional. Y de ahí que veamos los diferentes escenarios en pantalla, ¿no? Cuando hablamos de la legislación, de la jurisprudencia, de la doctrina, la acción de actores políticos, las relaciones privadas incluso. La legislación, el trabajo del legislador va a estar supeditado precisamente a lo que determine la Constitución. Ya no hay un escenario abierto para el legislador bajo esa visión que se tenía antaño en el que se privilegiaba esa función. Aquí está sometido prácticamente al ámbito constitucional. Si hablamos de la jurisprudencia, de esa interpretación que llevan a cabo determinados órganos jurisdiccionales que se encuentran facultados para ello, pues esa atribución de sentido va a ir precisamente encaminada a los principios que se desprenden del propio ámbito constitucional. La doctrina, de igual manera, los diversos estudiosos del derecho, los juristas, en el momento que llevan a cabo estos estudios, estos análisis, pues deben de tomar en cuenta los principios que se encuentran en el ámbito constitucional. Y obviamente, cuando hablamos de actores políticos, esto nos sirve incluso para llevar a cabo acciones de legitimación. Finalmente, el tema de las relaciones privadas. En muchos casos, cuando hablamos de sistemas no constitucionalizados, pareciera que estas relaciones privadas quedan alejadas del ámbito constitucional, mientras que en este escenario, pues también forman parte de este entramado al que nos hemos referido. Tenemos también, bajo esta referencia de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, algunos presupuestos que debemos de considerar. Y aquí vamos a partir de dos escenarios: la necesidad de una constitución rígida y la garantía jurisdiccional de la Constitución. Si nos centramos en el primer presupuesto, ustedes dirán, bueno, en efecto, nuestra Constitución es una Constitución rígida, es una Constitución escrita, es una Constitución que se encuentra protegida, es decir, que está garantizada porque cuenta con un procedimiento especial de revisión constitucional. Y eso lo vemos de manera muy clara en algunos dispositivos constitucionales. Cuando hablamos del proceso legislativo de manera genérica, pues nos centramos en los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución política. Mientras que cuando hablamos de reformas o adiciones a la Constitución, además tenemos lo dispuesto en el artículo 135 constitucional, que nos lleva a la necesidad de contar con las 2/3 partes de los presentes en el Congreso y la mayoría de las legislaturas de los estados. Pero aquí también vale la pena hacer un comentario de carácter crítico. Si bien es cierto, desde el ámbito formal tenemos una constitución rígida, en lo fáctico pareciera que tenemos una constitución flexible. ¿A qué me refiero? En muchas ocasiones, una modificación, una adición, una reforma a nuestra Constitución Federal, cuando hablamos principalmente del ámbito de las entidades federativas, pareciera que existiera una competencia
para ver qué legislatura local aprueba en primer término esa reforma constitucional. De tal manera que, si bien es cierto, en lo formal hablamos de una constitución rígida, en lo fáctico, lamentablemente, estamos en un escenario distante de ese al que nos hemos referido en un primer momento. De tal manera que esto también se va a ver más acentuado, más enfatizado en aquellos sistemas en los que vamos a encontrar principios constitucionales que no se modifican, que están permanentes, que están latentes y que identificamos como la Constitución material. En el segundo escenario, la garantía jurisdiccional de la Constitución nos va a llevar, atendiendo a esta visión de Ricardo Guastini, a tres grandes vías en función de los propios modelos que se han desarrollado. El primer modelo, vinculado con Estados Unidos, en el cual ese control es a posteriori, que es por vía de excepción, que es en concreto, en el cual pues lo realiza todo juez dentro del ámbito de sus competencias, que solamente atiende al caso particular, es decir, que no produce efectos generales, no produce efectos erga omnes, y que obviamente también va a tomar en cuenta el stare decisis, es decir, esta fuerza vinculante de los precedentes. El segundo escenario, el caso de Francia, hablamos aquí de un control a priori o preventivo, que es por vía de acción, que es en abstracto y que lo realiza de forma exclusiva el Tribunal Constitucional o un órgano que cumpla con esta función. Y finalmente, el tercer estadio, el tercer modelo, vincula a países como Alemania, Italia, España, también es a posteriori, es por vía de excepción, es en concreto, lo realiza el Tribunal Constitucional de forma exclusiva u un organismo que cumpla esas funciones, pero aquí los efectos sí son erga omnes, es decir, son efectos generales. Sabemos que en el caso mexicano, cuando hablamos del control constitucional, pues tenemos en este momento dos escenarios. Por un lado, el control concentrado y por otro lado, el control difuso. El control concentrado, que es por vía de acción, que lo ejercen determinados órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y que puede llevar a declarar inconstitucional una norma. Y por otro lado, el control difuso, que es por vía de excepción, que lo llevan a cabo todos los jueces, incluidos estos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación cuando no actúan como jueces constitucionales y que nos pueden llevar en última instancia a inaplicar una norma. Esto a partir del expediente Varios 912/2010, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambia el criterio que había permeado por mucho tiempo en nuestro sistema jurídico, vinculado originalmente con una errada interpretación del artículo 133 constitucional y que después, bueno, ya con el nuevo escenario que se había generado ya dentro de nuestra Constitución, pues nos permite establecer una perspectiva diferente, un cambio de criterio en este sentido, de tal forma que en este momento pues contamos con un sistema híbrido. Se mantiene el control concentrado, pero a la par de este tenemos un control difuso. Finalmente, en esta primera parte tenemos que hacer referencia a los aspectos del proceso de esta constitucionalización y vamos a ver aquí cinco aspectos. Por un lado, la fuerza vinculante de la Constitución. Por otro, la suprainterpretación de la Constitución, la aplicación directa de las normas constitucionales, la interpretación adecuadora de las leyes y la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Si nos centramos en el primer aspecto, la fuerza vinculante de la Constitución, y en la parte inferior que ven ustedes en la presentación, pues vamos a ver esa visión tradicional, esa visión clásica del constitucionalismo, cuando se alude a esas constituciones extensas que contemplan esa organización del Estado que ya hemos mencionado y esa declaración de derechos que a su vez se ramifica en principios generales y en disposiciones programáticas, que son estos derechos sociales, y que bajo esa propia referencia pues no son susceptibles de aplicación inmediata. Recuerden esa visión que han tenido
nuestros derechos sociales, que obviamente se ha ido modificando también en determinado sentido, pero que tradicionalmente ha imperado en el sentido de que están sujetos, obviamente, a los recursos económicos, al presupuesto con el que se cuenta en un Estado. Incluso nuestros órganos jurisdiccionales, pues de cierta manera, han ido soportando esta referencia cuando establecen que en caso de que el Estado justifique de manera fehaciente que en efecto no cuenta con el presupuesto, pues prácticamente es labor, es tarea de cada uno de nosotros hacerlos por nuestros medios a través del esfuerzo y del trabajo, un criterio muy debatible, ¿no? Pero que al menos la segunda sala de la Corte así lo consideró. Y a partir de ello, pues tenemos en esta visión clásica del constitucionalismo una constitución que se concibe simplemente como un manifiesto político. Esa visión clásica tiene que desdibujarse y dar paso a una constitución que se comprende, que se configura como un conjunto de normas vinculantes, es decir, que toda norma constitucional debe concebirse como una norma jurídica genuina, vinculante y susceptible de producir efectos jurídicos. Y esto es importante también mencionarlo. Lo tenemos incluso ya reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su primera sala en una tesis que data de abril de 2015, que en el rubro señala Constitución, su concepción como norma jurídica, y que dentro del texto de la tesis establece que la propia Corte pues ha ido construyendo una doctrina en el sentido de que la Constitución es ante todo una norma jurídica y que para ello pues implica reconocer algunas premisas. Primero, que todo el contenido de la Constitución tiene un valor normativo inmediato y directo, teniendo la posibilidad de facto de desenvolverse en todo su contenido. Segundo, que la Constitución requiere de un esquema idóneo que la proteja frente a actos o disposiciones que la pretendan vulnerar, pues su fuerza normativa radica tanto en su capacidad de adaptarse a los cambios de su contexto como en su permanencia, la cual no se refiere a una inmutabilidad, sino a su cabal aplicación. Y finalmente, que la Constitución es el fundamento de validez del resto del ordenamiento jurídico, de lo cual pues vamos a desprender la posibilidad de llevar a cabo un control de regularidad normativa respecto de aquellas disposiciones que vayan en contra de la Constitución. Recuerden un criterio emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2015. Tenemos también como un segundo aspecto la suprainterpretación de la Constitución. ¿A qué nos va a llevar esa suprainterpretación? A la imposibilidad de lagunas dentro de este derecho constitucional, dentro de este ámbito constitucional, de tal manera que se va a soportar en dos grandes pilares. Por un lado, el rechazo a la interpretación literal y al argumento a contrario, toda vez que estos implican a su vez la existencia de esos vacíos, y por otro lado, la construcción de normas inexpresas, idóneas para colmar lagunas cuando no puedan ser evitables. Esta referencia de la suprainterpretación de la Constitución nos va a llevar al hecho de que no existan espacios vacíos, que no existan lagunas, que toda decisión que lleve a cabo el legislador pues no va a ser del todo abierta, sino que siempre va a partir de una preregulación que se encuentra precisamente en el ámbito constitucional, de tal forma que el legislador no tiene espacio para ninguna discrecionalidad. Y bueno, también bajo esta referencia vamos a encontrar algunos aspectos vinculados con el tercer aspecto, la aplicación directa de las normas constitucionales de los jueces que van a llevar a cabo principalmente bajo una visión activa, ¿no? Vinculado ya con el activismo judicial. La función en este caso de la Constitución pues es configurar, determinar estas relaciones sociales que pueden generar a su vez efectos directos y ser aplicados por todo juez en ocasión de cualquier controversia.
Cuando hablamos de esta aplicación directa en sede constitucional, pues estamos hablando de poder allegarse en un primer momento de estos preceptos, de estas normas que datan o que parten, que tienen su génesis en el seno de la propia Constitución, yendo más allá de lo que mencionábamos hace un momento, en el cual decíamos que bajo la visión clásica, pues no tenía una aplicación directa porque requería necesariamente de una ley reglamentaria. Recuerden incluso de manera muy reciente en algunas reformas constitucionales en las cuales las leyes reglamentarias tardaron más de lo debido, pues ya una vez que estaba reconocido en el ámbito constitucional, pues podíamos hacer uso de esas figuras, de esas instituciones. Me refiero de manera muy particular, ¿no?, al caso incluso del tema del amparo, cuando se estableció lo relativo al interés legítimo dentro del ámbito constitucional. Y recuerden también que la ley de amparo pues llega desfasada, ¿no? Pasamos también por un escenario ahí de omisión legislativa, toda vez que se incumplió con el mandato constitucional de emitir la ley reglamentaria en el tiempo que el órgano reformador de la Constitución estableció. También vamos a hacer referencia a esa interpretación adecuadora de las leyes, y aquí los quiero trasladar a lo que actualmente refiere nuestra Constitución en el artículo primero, en el párrafo segundo, cuando se alude a esta interpretación conforme y al principio pro persona. A eso se refiere esa interpretación adecuadora. Es la interpretación de las leyes de manera conforme a la Constitución, de tal manera que cuando encontramos esta disposición legislativa, como ven ustedes en pantalla, tenemos en el primer caso la norma 1 que contradice una norma constitucional y la norma 2 que es totalmente conforme a la Constitución. Aquí me detengo un momento solamente para referir a algunos aspectos vinculados con la interpretación. Recuerden, decíamos hace un momento, interpretar es atribuir sentido al texto normativo, a la disposición normativa. La norma se desprende ya del proceso de interpretación. Incluso la interpretación puede concebirse como la actividad interpretativa o bien como el producto de esa actividad. Cuando llegamos a este punto, y eso ya haciendo alusión también a lo que encontramos, decíamos hace un momento en el artículo primero, en el segundo párrafo, tenemos que partir de las reglas generales de la interpretación. Y ustedes tendrán muy en cuenta estos criterios que son esenciales cuando hablamos del criterio gramatical, el criterio sistemático, el criterio funcional, e incluso ya en el ámbito más centrado, digamos, encontramos una cuarta vía que es a falta de ley. Cuando hablamos de esas reglas generales de interpretación que incluso encuentran referente en el ámbito internacional, en el Tratado de los Tratados, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, bajo una referencia al texto, al contexto y a la finalidad o fin u objeto, estamos llevando a cabo un primer ejercicio que nos va a permitir llegar a esta segunda instancia que ven ustedes ya en la presentación. Cuando encontramos disposiciones legislativas que una vez que han sido interpretadas, extraída la norma pues de esa disposición o de ese texto, una norma contradice a la norma constitucional y otra es conforme a la Constitución. A partir de esta referencia, debemos de optar por la que es conforme a la Constitución, por la que mantiene esa presunción de constitucionalidad del sistema jurídico, de las normas que integran nuestro sistema jurídico. A eso se le conoce como una interpretación adecuadora o armonizadora, conservar la validez de una ley. Aquí recuerden también que vamos a tener dos escenarios que han permeado en gran medida en los últimos años cuando hablamos de este tema constitucional ligado con la interpretación. Por un lado, a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, que vemos en ese párrafo segundo del artículo primero de nuestra Constitución, lo relativo a la interpretación conforme al principio pro persona, tenemos un escenario, y después, en 2016, con un reconocimiento que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de una de sus salas en diversos criterios que configuran bajo el ámbito jurisdiccional eminentemente lo relativo al test de proporcionalidad que deviene de la escuela alemana y que incluso amplían, digamos, en cuanto a sus fases. Ustedes también
tendrán la referencia de estos 4 momentos que establece la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando habla del fin constitucionalmente válido, de la idoneidad, digamos, en sentido estricto, es decir, que esa medida legislativa persigue en cierta medida ese fin constitucionalmente válido. Después, hablar de la necesidad, es decir, que no existan alternativas menos lesivas o menos gravosas, y finalmente la proporcionalidad en sentido estricto, que nos va a llevar de manera particular al tema de la ponderación. Son los 2 caminos que mayormente se han ido desarrollando, independientemente de que existan otras vías por las cuales podemos transitar y que también han sido mencionadas en algunos criterios de la propia Corte. Finalmente, en estos aspectos vinculados con este proceso de constitucionalización, vamos a encontrar lo relativo a la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Y aquí podemos distinguir 3 elementos. Uno vinculado con el contenido de la Constitución, cuando ésta confiere a un tribunal constitucional el poder de resolver conflictos de competencia o órganos del Estado, decíamos hace un momento. Recuerden, en el caso mexicano, pues tenemos las controversias constitucionales que son resueltas precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno, y que pueden tener efectos generales también en función de la votación de 8 ministros. Tenemos también en un segundo escenario la actitud de los jueces en general y del Tribunal Constitucional en particular, aquí bajo dos vías. Por un lado, cuando se respeta la discrecionalidad política del legislador, o bien cuando se cuestiona la labor que lleva a cabo aún cuando no sean claramente inconstitucionales. Por un lado, una visión más pasiva, y por el otro, una visión más activa de estos jueces de este Tribunal Constitucional. Y tenemos finalmente la actitud de los órganos constitucionales y de los actores políticos. Aquí habíamos mencionado hace un momento el tema de la justificación, el tema de buscar la legitimación, de tal forma que vamos a hablar del uso o bien del no uso de la argumentación para justificar estas acciones y decisiones. Y aquí, pues prácticamente tenemos incluso estas 3 acciones que llevamos a cabo cualquiera de los operadores jurídicos, ¿no? Por un lado la interpretación, por otro lado la aplicación y finalmente la argumentación. Atribuimos sentido a un texto normativo, aplicamos a un caso concreto y justificamos el porqué de una decisión que hemos adoptado. Aquí quiero hacer un corte en cuanto a la presentación. Voy a cambiar el contenido. Tenemos ya en pantalla algo más particular. Nos vamos ya del ámbito genérico, ¿no? De la constitucionalización del ordenamiento del sistema jurídico a la constitucionalización del derecho civil y del derecho familiar. Vamos a partir de algunos aspectos vinculados con este derecho privado, este derecho común de manera específica, cuando esta constitucionalización del derecho civil, partiremos de esta disciplina, hablamos del derecho común como una rama que ya no es posible aplicar sin que necesariamente tengamos que remitirnos a los derechos fundamentales, a los bienes constitucionales. Y eso, si ustedes toman la referencia inicial, pues no solamente es de estas 2 disciplinas, es una cuestión que ya atiende a todas las ramas del derecho. Por ello, nos atrevemos a señalar, en este momento, quien no conozca derecho constitucional, pues tiene serios problemas, tiene que ponerse a estudiar, porque todas las disciplinas están encaminadas ya a este escenario al cual nos estamos refiriendo. Ya no solamente es que yo sea civilista y conozca simplemente el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, tengo que ver qué ocurre en el ámbito constitucional y más allá. Ya no solamente hablaríamos incluso de una constitucionalización del ordenamiento jurídico, sino una constitucionalización y convencionalización del ordenamiento jurídico, de tal manera que tenemos que voltear la vista a lo que está ocurriendo también en la comunidad internacional con aquellos instrumentos de carácter vinculante y aquellos no vinculantes que son también referentes, ¿no? en la tarea hermenéutica.
para tener de cierta manera una visión pues más completa, más integral de lo que está ocurriendo. Si nos quedamos simplemente con lo que ocurre dentro de las paredes de nuestro estado, pues obviamente la visión será muy restringida, muy limitada. En este sentido, cuando hablamos de esta primera vertiente del derecho común, pues el Estado va a actuar y va a asegurar que estos derechos constitucionales no sean vulnerados, pero no solo eso, sino que además va a tener un involucramiento en la realización de esos derechos. Y aquí va a surgir una referencia también que nos va a llevar a distinguir entre la eficacia vertical de los derechos fundamentales y la eficacia horizontal. Por un lado, cuando hablamos de la exigencia que podemos realizar frente al Estado, cuando hablamos de la eficacia vertical, pero por el otro también cuando hablamos de la exigencia que tenemos que y podemos realizar entre particulares, la eficacia horizontal de estos derechos fundamentales. De tal forma que podemos exigir pues que los particulares respeten estos derechos mencionados. De tal forma que también partiendo de esa fuerza normativa que mencionábamos como uno de los aspectos del proceso de constitucionalización, los particulares no podemos dejar de lado, no podemos desconocer la fuerza normativa que tiene la Constitución. Y aquí principalmente por dos escenarios. Por un lado, porque se considera lex legis, es decir, la ley de leyes, se encuentra en el vértice de las demás normas y prima en el supuesto de un conflicto, una controversia entre ellas, por este criterio jerárquico que mencionábamos. Y por otro lado, lo relativo a la norma normarum, es decir, la norma fuente de normas. Constituye esa norma matriz para la creación de las demás normas del sistema jurídico, lo que está vinculado con el criterio de identidad y de pertenencia que forma parte también de la teoría del sistema y del ordenamiento jurídico. Este derecho civil ya no puede ser entendido, concebido y mucho menos aplicado sin la óptica de protección de los derechos fundamentales y respecto, decíamos también, de los demás bienes constitucionales, partiendo principalmente de eso que encontramos dentro de nuestro artículo primero constitucional, en la parte final, ¿no? Cuando alude a la dignidad humana, una dignidad humana que la propia Corte ha señalado no solamente debe ser vista como una declaración ética, sino también como una norma jurídica, ¿no? Con carácter vinculante al ser el fundamento básico de los derechos humanos. En esta referencia que ven ustedes en pantalla, nos centramos en la constitucionalización del derecho familiar, tomando algunas ideas de una obra que edita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ustedes, si gustan también profundizar en algunos aspectos y que sea de fácil acceso, lo encuentran disponible en la red. Vamos a revisar algunos aspectos vinculados pues con esta constitucionalización del derecho familiar, que no es más que esa regulación de la vida familiar y su vínculo, su relación con el derecho constitucional. ¿Cómo podemos conceptualizarlo? Esta referencia, voy a darle lectura y después haré algunos comentarios. Dice: la constante y sucesiva precisión en torno a las normas explícitas y nociones implícitas a nivel constitucional relacionadas con la vida familiar, la incorporación de una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos que incluyen disposiciones pertinentes para la regulación de la vida privada y familiar y a los que se ha reconocido jerarquía constitucional, así como el desarrollo de jurisprudencia en la materia emanada de los órganos nacionales competentes para llevar a cabo el control de constitucionalidad, sea este difuso, concentrado o mixto. Veamos algunos elementos que pues se configuran bajo esta referencia que ven ustedes en pantalla. De entrada, hablamos de normas explícitas y normas implícitas, aquellas que devienen prácticamente de las primeras, que se pueden extraer de ellas, vinculadas con el tema familiar. Seguramente les vendrá a la mente, ¿no? De entrada, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
También dentro del ámbito convencional vamos a encontrar algunos dispositivos ligados con esta mención. Se habla de la incorporación de estos instrumentos internacionales de derechos humanos, instrumentos vinculantes en un primer momento, ¿no? Son aquellos que tienen la naturaleza de los tratados y que partiendo del ámbito regional, mencionaba hace un momento, ¿no?, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, a los que se le ha reconocido pues jerarquía constitucional. Eso, ¿dónde lo encontramos? Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando habla de esos derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. También alude al desarrollo de jurisprudencia en la materia, esa interpretación, esa atribución de sentido que se lleva a cabo no solamente en el ámbito interno, sino también en el ámbito internacional, cuando hablamos en este caso de nuestro vínculo con el sistema interamericano de derechos humanos, con la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ojo, aquí también tendríamos que ampliar la mención, porque cuando hablamos de interpretación dentro de este sistema interamericano, y de manera particular con la Corte, pues no solamente lo lleva a cabo a partir de esa función contenciosa, a partir de las sentencias, ¿no?, vinculadas con los casos que todos conocemos, sino que también realiza esa interpretación en sus opiniones consultivas, la segunda función que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que la propia Corte, al ser la máxima intérprete de la Convención, ha reconocido como parte integrante de ese parámetro de control que se debe de considerar cuando se lleva a cabo pues el control de convencionalidad. Tanto en sus opiniones consultivas lo ha señalado, como también en algunas sentencias que ha emitido. Les pido nada más unos minutos, si me permiten. Bueno, una disculpa por la interrupción. Vamos a continuar. Hablábamos entonces de esta posibilidad, ¿no?, en cuanto a la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia internacional, y de manera particular nos centrábamos en la referencia interamericana. Y finalmente, bueno, se habla del control de constitucionalidad, del cual ya hablamos. Hablamos del control mixto híbrido que tenemos actualmente, que converge el concentrado y el difuso a partir del expediente Varios 912, diagonal 2010. Y bueno, vamos en este punto a establecer algunos aspectos vinculados con la definición, las características de esta constitucionalización, partiendo nuevamente del ámbito genérico para ya centrarnos en el ámbito familiar. Aquí de nueva cuenta se alude a ese proceso de transformación del ordenamiento del sistema jurídico, en el cual pues este se va a encontrar impregnado, inmerso de normas constitucionales. Y por un lado hablamos de esa recepción constitucional de derechos y de principios que provienen de las divisiones en que tradicionalmente se divide el derecho y que se les dota de la protección que entrega la norma fundamental, y por otro lado de la obligatoriedad de esas normas y principios que son recogidos, ¿no?, y que son para todos los órganos del Estado, incluidos los tribunales y los particulares. Vean estas dimensiones de la constitucionalización, la primacía constitucional, y ojo acá, cuando hablamos de esta referencia, ¿no?, en función de esos códigos decimonónicos que encontramos
en nuestro sistema, hablando del derecho común, esas referencias que ya en muchos casos pues son obsoletas en algunos apartados y que aún pues no ha habido, digamos, un interés, al menos por el legislador, por llevar a cabo una adecuación, y me refiero eminentemente en este momento a la parte sustantiva. Tenemos una legislación anquilosada en la mayoría de los casos, y además también con una nueva visión, incluso bajo esa división o ramificación, cuando hablamos de la necesidad que se puede generar también de contar con cuerpos normativos dedicados de forma exclusiva a la materia familiar. Recuerden que podemos hablar en este punto de la autonomía del derecho familiar en virtud de que pues satisface los diversos criterios que para ello se exigen para que una disciplina jurídica pueda ser considerada autónoma y que incluso trasciende al tema de la ubicación de la rama jurídica bajo esa división del derecho, ¿no? En una discusión incluso, ¿no?, entre algunos estudiosos del derecho en función de si se encuentra ubicada dentro del ámbito público o incluso dentro del ámbito social. Pero sí nos queda muy claro que no podemos insertarla en el ámbito privado. No se trata simplemente de relaciones entre particulares, porque al Estado le interesa, porque el Estado está presente, sobre todo cuando hablamos de incapaces, de menores, niñas, niños, adolescentes, bajo la visión de derechos humanos, y que nos puede llevar también a estos escenarios, digamos, ¿no?, en los cuales incluso por la vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de estos sectores, pues ubicarlo también, ¿no?, bajo el ámbito del derecho social. Está el debate, ¿no? El debate está fijado. Ustedes también podrán, en función de los argumentos que plasmen, no inclinarse hacia una u otra posición, o incluso generar, ¿no?, algo adicional. Tenemos la segunda dimensión, el ámbito de aplicación de los derechos fundamentales. Ya hablábamos de la eficacia horizontal hace un momento, ya no solamente ver hacia el ámbito vertical la exigencia hacia el Estado, sino también entre los propios particulares, y las vías procesales para la tutela, las garantías para que realmente pues sean efectivos. Elementos comunes: una progresiva precisión en torno a las nociones implícitas en las normas constitucionales relacionadas con la vida familiar, la incorporación de instrumentos internacionales, el desarrollo de jurisprudencia que ya hemos mencionado bajo la referencia de la conceptualización, y eso nos va a llevar a estos 4 fenómenos: procesos de individualización y la agencia individual como tal, el nuevo estatus legal de la mujer y en general de las identidades de género, el reconocimiento de la subjetividad legal de la infancia, los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, el desacoplamiento entre parentalidad y reproducción natural, dados los avances tecnológicos. ¿Qué temas juegan acá? Hablamos de ese nuevo estatus legal de la mujer y partimos de esa visión también de antaño, ¿no?, en el que pues la mujer estaba destinada, digamos, así la sociedad lo había enmarcado, bajo un rol que desempeñaba dentro de la familia, ¿no?, como ama de casa principalmente. Ahora una mujer que se incorpora a la vida productiva, una mujer que está generando pues un nuevo escenario, una nueva configuración, y que también, bajo la segunda referencia que ven ustedes en ese apartado, nos lleva también al tema del reconocimiento de identidad de género. Este es un tema que abundaremos un poco más adelante, pero que parte de una visión eminentemente procesal, en el caso de Ciudad de México también, cuando se habla de la reasignación sexogenérica, para dar paso después, bajo la visión de derechos humanos, al reconocimiento de identidad de género. Veremos incluso estas modalidades que se han presentado, por un lado el ámbito jurisdiccional, por otro lado el ámbito administrativo, la opacidad, la falta de acción de los legisladores locales en este sentido, no solamente en el ámbito particular, sino en términos muy generales, ¿no? Se ha dejado de lado el análisis, la revisión de estos temas, el reconocimiento de la subjetividad legal de la infancia, ya los niños vistos como sujetos de derechos, con la posibilidad de participar en los procedimientos en los que se vean involucrados,
un cambio en la perspectiva de algunas figuras tradicionales del derecho familiar, cuando hablamos, por ejemplo, de la patria potestad, ya no como un derecho de los padres, sino como un deber de los mismos y como un derecho de los hijos. Cuando hablamos también de este derecho de convivencia, ya no bajo el enfoque eminentemente destinado a los padres del derecho de visita, sino la convivencia que requiere el niño, la niña, ¿no? el menor. También hablamos de esta necesaria atención que debemos de formular a los avances tecnológicos, científicos, cuando hablamos de la reproducción médico asistida. Y aquí, bueno, podemos hablar de sus diferentes especies, pero vemos que incluso el legislador también ha dejado de lado, recuerden que aquí la entidad federativa que es, digamos, el referente, es el caso de Tabasco, que incluso tuvo que ir cerrando algunas puertas porque estaba sumamente abierto en un primer momento, pero que se ha dejado de lado, ¿no? Cuando hablamos de temas de fecundación in vitro, cuando hablamos de maternidad subrogada, por mencionar algunos aspectos, y que incluso en fechas recientes se han ido abordando algunos aspectos que obviamente están ligados con la filiación, cuando hablamos de esta voluntad procreacional, ¿no? en algunos criterios que nuestros órganos jurisdiccionales han ido formulando. Hablamos de comaternidad, que son, digamos, las nuevas figuras que se han ido incorporando bajo la interpretación, bajo esa labor que llevan a cabo nuestros órganos jurisdiccionales. Y aquí también vale la pena hacer el paréntesis. Cuando hablamos de toda esta transformación del derecho familiar que se ha generado en poco más de una década, 2008, 2007 para acá prácticamente, pues ha tenido dos cauces. Por un lado, el ámbito legislativo, en la minoría de los casos, y en la mayoría de los casos es a partir de los órganos jurisdiccionales. Por eso, y por muchas otras razones, es importante señalar lo siguiente. Ustedes recordarán el siglo XIX en el que permeaba prácticamente la visión del legislador, ¿no? El producto formal y material del legislador, la ley estaba en la cumbre. Después, en el siglo XX, le dimos paso al Poder Ejecutivo. El siglo XXI es, sin lugar a dudas, el siglo de los jueces. Jueces que, bajo un enfoque de derechos humanos, pues tengan esa visión activa, que estén bajo una visión progresista, ¿no? En materia de protección, de tutela de derechos fundamentales. Y esto, decíamos, pues implica toda una transformación. Son los nuevos senderos que se han ido configurando a partir, decíamos, de poco más de una década y que van a encontrar el cimiento principal en los derechos humanos. Si hablamos del matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo, dependiendo la perspectiva que tengan en su denominación, pues parte precisamente de temas de igualdad, de no discriminación. Si hablamos del divorcio sin expresión de causa, hacemos alusión al libre desarrollo de la personalidad, un derecho que es creado jurisprudencialmente, que no se encuentra de forma expresa, sino que se extrae de la dignidad humana a partir de esta labor también que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales. Hablamos también del reconocimiento de identidad de género, hablamos de temas vinculados con filiación, principalmente ligados con esta reproducción médico asistida, ya no simplemente esa filiación biológica, natural o adoptiva, sino también aquella vinculada con estos avances científicos a los que ya hemos hecho alusión, por mencionar solamente algunas de estas vías. Aquí ven ustedes un poco más desarrollado lo que hemos ido señalando. La transformación de la base biológica de la paternidad. Decíamos hace un momento, voluntad procreacional cuando hablamos de reproducción médico asistida. Hablamos también del impacto de las reformas constitucionales en la regulación de las familias, en el derecho civil y de familia, obviamente, de una distribución más igualitaria de la crianza de los hijos. Y aquí surge una figura que es la custodia compartida, que poco hay realmente sobre esta figura, tanto en derecho positivo como en criterios de nuestros órganos jurisdiccionales. Los niños como titulares de derechos y que estos derechos establecen límites a la autoridad estatal y parental, el impacto del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho de familia,
Recuerden estas referencias que tenemos de la Corte Interamericana en un sinnúmero de casos que ha resuelto, alude a la materia familiar. Seguramente ustedes ubican los más conocidos, el Atala Rifo, ¿no? Por ejemplo, también bueno, hay diversos casos que mencionaremos ya más adelante, pero que generalmente nos quedamos con uno o dos prácticamente. La Artavia Murillo, que es digamos, son los dos pilares que generalmente identificamos, pero hay todavía un número más importante de asuntos, y no solamente decíamos en los casos, sino también en las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Y ojo, esto por el carácter vinculante, pero si nos vamos más allá, en este ejercicio de diálogo jurisdiccional, pues podemos hablar también de lo que ocurre en el sistema europeo de derechos humanos con el Tribunal Europeo, podemos hablar también de lo que ha ocurrido con otras cortes constitucionales, en el caso colombiano, en cualquier otro de los estados que han ido pues caminando también hacia ese sentido. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son todavía pues los casos pendientes, digamos, que aquí de nueva cuenta tendríamos que hacer realmente un análisis de lo que está ocurriendo, porque pese a que nuestros órganos jurisdiccionales, partiendo de nuestro máximo tribunal, pese a que hay recomendaciones incluso de organismos internacionales, pareciera que los organismos locales están dormidos, los organismos legislativos, los órganos legislativos locales están dormidos o están enfocados en otros temas que tal vez a ellos les interesan más, ¿no? Pero que dejan de lado cuestiones que son esenciales y que son de necesaria atención ya. Hablábamos hace un momento de legislaciones obsoletas, anquilosadas, y esta materia es la que mayormente, junto con la materia civil, la materia mercantil, la que mayormente pues hacemos uso de la misma, bajo esta visión incluso que deviene del ámbito de esa justicia cotidiana que ya ustedes conocen también. Y bueno, hablamos acá de la autonomía progresiva o dinámica de los niños, de las niñas, que sus voces deben ser escuchadas y consideradas, este derecho de participación que mencionábamos hace un momento, del reconocimiento de instituciones legales que podrían fortalecer esa corresponsabilidad entre los padres, de los efectos del divorcio, de la separación en los cónyuges y en los niños, atendiendo a esa visión tripartita. Cuando hablamos, por ejemplo, del vínculo matrimonial, sabemos que este genera efectos en relación con los hijos, en relación con los cónyuges y en relación con los bienes, ¿no? Eso nos va a llevar a los dos primeros estadios, cómo se va a desenvolver ya esos efectos tratándose de la disolución del vínculo, y sobre todo bajo estos nuevos escenarios, ¿no?, que se han ido configurando también, decíamos, a partir del libre desarrollo de la personalidad, como es el divorcio sin expresión de causa. Que ojo, ahí tenemos un problema. La Corte ya ha señalado en un par de ocasiones la inconstitucionalidad de aquellas modificaciones que se han gestado en cuerpos normativos vinculados con la materia procesal civil y familiar en las entidades federativas después del decreto que estableció la facultad del Congreso de la Unión de establecer este código único en materia de procedimientos civiles y familiares. Y la figura, al menos en nuestra entidad, pues llega después de ese decreto, así que también tenemos problemas ahí en cuanto a la constitucionalidad por lo que atañe al ámbito adjetivo. Ojo, no a la parte sustantiva, porque eso no está contemplado en la modificación, y porque además es una cuestión que ya ha sido resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El derecho está, el problema es el cómo, el procedimiento, ¿no?, que llega bajo graves problemas, incluso en su propia configuración, y sin contar lo que les acabo de comentar, que ya la Corte ha señalado en algunas otras entidades federativas, con algunas modificaciones que se gestaron de manera posterior al decreto que otorga al Congreso de la Unión la facultad de emitir este código único que está pendiente, que también es un escenario de omisión legislativa. No se ha cumplido con el mandato constitucional y parece que no es tampoco una cuestión que apremie mucho a nuestros legisladores federales en este caso. Estamos más en otros aspectos, incluso por ciertas presiones, ¿no?, de carácter internacional que están caminando bajo otras materias, pero aquí parece que no hay esa presión, de tal manera que, como también está sujeto a temas de carácter económico, pues creo que todavía tendremos un espacio amplio, lamentablemente, para que llegue eso.
pero es grave porque los congresos locales están maniatados prácticamente en temas de materia procesal civil y procesal familiar, mientras no tengamos ese código único en las materias ya referidas. Bueno, esto nos va a llevar, decíamos hace un momento, a algunos aspectos que podemos ir señalando bajo esa nueva configuración que se ha gestado a partir de esta constitucionalización del derecho civil, del derecho familiar. Vamos a partir con algunas referencias en esta última materia, cuando hablamos, a ver, permítame. Ya, creo que me están poniendo por ahí algunos planteamientos. Ya. Cuando hablamos, por ejemplo, hace un momento de la custodia compartida, les decía, realmente no hay muchos criterios, incluso sobre el particular. Algunos pues datan ya de, digamos, la configuración más importante en esta materia data de hace algunos años. No son tan recientes los criterios, son criterios aislados incluso de algunos colegiados. Por ejemplo, haciendo alusión a que incluso se concibe como el escenario ideal, pero obviamente atendiendo a ciertas cuestiones que se deben de analizar, se debe privilegiar, ¿no?, en la medida de lo posible la guarda y custodia compartida, al ser la que protege con mayor amplitud el interés superior de la niña, del niño, proveyéndolos de mejor calidad de vida. Otro criterio, en la parte que nos interesa de manera específica, dice que el juez habrá de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. Nos dice qué debemos entender por esa guardia y custodia compartida, que es aquella en la que ambos padres tienen la custodia legal y física de sus hijos, que implica que comparten los derechos, las responsabilidades en la educación, formación, manutención y toda actividad relacionada con la crianza de los hijos, de manera que gozan por resolución judicial de igualdad en todas las decisiones y acciones relativas a los menores en igualdad de condiciones. Nos maneja dos modalidades, ¿no? Por un lado, cuando los menores pueden permanecer en el domicilio familiar y ambos progenitores mantienen domicilios diferentes, acudiéndose en momentos distintos, según lo establecido judicialmente. Y la segunda, aquella en la que ambos progenitores mantienen domicilios separados y es el menor quien cambia de domicilio de forma constante. Habría que analizar también algunos aspectos aquí, incluso en función, decíamos, de ese interés superior. Es lo que han dicho nuestros órganos jurisdiccionales. Principalmente hablaba hace un momento de colegiados, ¿no?, que son los que han hecho alusión y desarrollado en estos criterios lo relativo a la custodia compartida. En algunos códigos simplemente se enuncia, en algunos más hay un desarrollo un poco mayor, pero en términos generales aún la referencia es escueta. También bajo esta visión jurisdiccional se establece esta armonización prácticamente, ¿no?, de los legítimos derechos del padre, de la madre, ¿no?, sin menoscabo del bienestar obviamente de los menores, velando por ese cumplimiento de los deberes escolares. Se señala que esta custodia compartida provee de una mejor calidad de vida, ¿no?, puesto que siempre existen dos personas para responder y satisfacer las necesidades del menor, que los menores fortalecen este lazo afectivo con ambos padres, que se reduce el sentimiento de pérdida que se da en los casos de divorcio. Pero también hay una cuestión muy importante, ¿no?, que incluso se menciona en otro de los criterios. Esto solamente es factible cuando ambos padres mantienen una alta autoestima, flexibilidad, apertura al apoyo, ayuda mutua a favor de los hijos, independientemente del divorcio y sus causas, ¿no? Es decir, que los sentimientos de frustración, enojo, venganza, falta de apoyo y desesperanza no se presentan o son superados con ayuda multidisciplinaria a corto plazo y que no representan una amenaza para la convivencia y desarrollo de los menores con alguno de los padres. Digamos que ese es el grave problema que encontramos
en esta figura, ¿no? La propia idiosincrasia, el propio tema cultural en el cual nos encontramos inmersos, pues nos lleva a que en la minoría de los escenarios se presenta la posibilidad de generar un escenario de esta naturaleza, porque en muchos casos, pues lamentablemente también los hijos pues son utilizados como monedas de cambio, ¿no? Ante un conflicto que se desarrolla entre los que integran la pareja y que al final del día, pues, se llevan entre las patas prácticamente, ¿no? A los hijos, ¿no? Independientemente de lo que tendrían que realmente considerar en estos escenarios. Dejo de lado el tema de la custodia compartida, temas vinculados con la filiación atendiendo a estos métodos de reproducción asistida, algunos criterios que aluden también ya a estas nuevas figuras que les mencionaba hace un momento. Me voy a centrar en un primer momento en temas de comaternidad. También haré alusión a lo relativo a la voluntad procreacional, ¿no? Atendiendo a las propias diferencias que se encuentran en este punto. Si me permiten, nada más ubico el criterio. Miren, por ejemplo, tenemos una tesis de la primera sala de agosto de 2019 en la que este órgano jurisdiccional de entrada nos hace el señalamiento, ¿no? De que esta comaternidad supone que necesariamente una de las mujeres que conforman la pareja no tiene un vínculo biológico con el hijo de su compañera, dado la imposibilidad fisiológica de procrear entre sí, lo cual significa que en la procreación del hijo, al margen de la preferencia sexual de la mujer progenitora, intervino un tercero, ya sea como donador anónimo del gameto sexual masculino mediante el uso de una técnica de reproducción asistida o bien a través de una relación sexual. Y después distingue estos dos escenarios que establece y alude también a la afiliación jurídica vinculada con la voluntad procreacional como elemento determinante para su constitución, tornándose en este caso irrelevante la inexistencia del lazo biológico para efectos del reconocimiento voluntario del hijo por el miembro de la pareja del mismo sexo. Esto en el primer escenario. En el segundo, cuando el menor es procreado en una relación sexual, no puede negarse esta existencia del varón progenitor, que tendrá derecho al establecimiento de la afiliación jurídica con el hijo mediante el reconocimiento voluntario de la paternidad ante el oficial del registro civil. Tampoco está en duda el derecho del menor de edad en su caso a la investigación futura de la paternidad y a exigir que se declare la existencia de la afiliación jurídica acorde con sus orígenes biológicos. Sin embargo, dice la Corte, lo anterior no debe inhibir o excluir la posibilidad de que el hijo de una mujer nacido de la relación sexual con un varón pueda ser reconocido voluntariamente por otra mujer en su registro de nacimiento o por acta especial. Esto cuando dicho hijo nazca y se desarrolle en un contexto de unión familiar homoparental. Esta visión mucho más amplia de la concepción de la familia, decíamos, de la propia tipología de la familia que se ha ido ampliando, incluso bajo estos criterios de la propia Corte Interamericana, en la que establece que el término familia no tiene una denotación absoluta como tal, sino que dependerá ya de otros escenarios, ¿no? De otros elementos que se tenemos y que pues no debe estar supeditado a la necesidad de acreditar alguna causa, como anteriormente lo veíamos en este divorcio necesario. Simplemente ya no deseo estar unido, ya no deseo tener ese vínculo, ya no hay una posibilidad, digamos, de que me mantengas en ese escenario. ¿Por qué? Porque va contra mi proyecto de vida. Por eso este tema del libre desarrollo de la personalidad lo vamos a encontrar en tantos tópicos, porque es tan amplio como la vida de cada uno de nosotros. Si hablamos del proyecto de vida, pues cada uno tiene un proyecto de vida distinto, diverso, amplio, y por ello lo encontramos en temas del divorcio y nos podemos ir al extremo, ¿no? Con otras figuras como el tema del uso lúdico de la marihuana, y hablamos del mismo libre desarrollo de la personalidad.
Bueno, estos son, digamos, de manera muy general, algunos aspectos. Esto nos daría para una charla de más tiempo. Prefiero en este momento atender algunos planteamientos que ustedes hayan formulado y con ello pues estaríamos concluyendo esta participación. Doctor, muchas gracias por su participación. El Poder Judicial del Estado, a través del Instituto de Formación Judicial y en nombre del magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, al igual que el Consejo de la Judicatura y las consejeras que lo representan, le agradece haber cerrado este ciclo de conferencias y no por ser el último es el menos importante, sino al contrario, quisimos cerrar con un broche de oro con esta ponencia tan importante. Y pues bueno, agradecerles su presencia y a todos los que estuvieron, recordarles que tienen su registro de asistencia y que mañana estará abierto 1 hora. Y pues bueno, comentarle también que todos los comentarios que recibimos a través de Facebook son felicitaciones hacia su persona por un tema tan importante para todos los abogados. Y pues igual felicitarlos a todos porque esta semana es en conmemoración de todos los abogados y abogadas de en este caso, el estado de Chiapas. Muchas gracias, doctor. No, al contrario. No sé qué problema acabo de revisar. No sé si se perdió la transmisión en algún momento, por lo que veo. Pero bueno, de todas maneras les agradezco mucho la atención y cualquier duda les voy a compartir muy rápido, si me permiten, el contacto. Sí, claro. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto, estamos ahí a sus órdenes para atenderlos en lo que esté a nuestro alcance, pues ahí daremos respuesta, en su caso, a los planteamientos que tengan en relación con el tema en cuestión. De todos modos, también les recordamos a todos los asistentes virtuales que la conferencia queda montada en nuestro feed de Facebook para que puedan verla de nuevo y pues ya los datos los dejo usted para que se pongan en contacto y sobre todo para que lo sigan en sus redes sociales, tanto Facebook, me imagino que tiene Twitter e Instagram. Sí, de igual manera aparece como Manuel Corado para aquellos que estén interesados. Muchas gracias entonces, doctor, y que tengan una excelente, excelente noche. Hasta luego.